Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy hablaremos de William Eggleston, uno de los fotógrafos más interesantes de finales del siglo XX. Han dicho que es el fotógrafo más innovador en los últimos 50 años y pues bueno, vamos a platicar de eso el día de hoy. Pues vamos a entrar en materia, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si platicamos de William Eggleston, este fotógrafo estadounidense que nació en 1939 en Memphis, Tennessee, en el sur de Estados Unidos? Y hay varias cosas en términos pues, de la biografía, de las anécdotas de William Eggleston, que nos van a ir ayudando a entenderlo un poco, ¿no? Yo creo que una clave que es muy importante de entender para poder comprender no tanto la fotografía, sino el modus operandi, lo que tiene en la cabeza William Eggleston, este fotógrafo que ahorita sigue vivo, ya está mayor, tiene 81 años. Él nació en una familia pudiente del sur de Estados Unidos. Su padre ingeniero, su abuelo un juez, un jurista muy importante. El padre murió en la guerra, entonces ya se imaginarán que murió cuando William Eggleston era un niño. Y el abuelo murió cuando William Eggleston tenía, pues eso, 11 años más o menos, también era un niño. Y el abuelo fue el que le pegó el bichito fotográfico a William Eggleston. Le regaló una cámara Brownie, pero no le fue muy bien, honestamente. O sea, el problema es que con la cámara Brownie, William Eggleston tenía el problema de que le salían movidas las fotos, le salían poco nítidas. Él veía una cosa en el visor y a la hora de irse al cuarto oscuro, el abuelo tenía cuarto oscuro, no le quedaban. Entonces se decepcionó bastante del asunto. Incluso en algún momento dijo, ya no quiero saber de nada. Muere el abuelo, pero entonces William Eggleston queda como en una posición económicamente hablando muy desahogada. Es más, tan desahogada que hasta el día de hoy no ha tenido que trabajar nunca en su vida. O sea, no necesita trabajar. Lo que es más, le han dicho, oye, entonces para ti la fotografía es un hobby. Y él en alguna entrevista dijo, pues más o menos, ¿no? O sea, realmente él no necesita trabajar. O sea, tiene suficiente dinero. Esto es muy importante porque entonces él ha hecho las cosas como se le ha pegado la gana. No tiene que conservar un empleo, no tiene que quedar bien con nadie, es incluso medio bronco. Yo le vi en una ocasión, así una cosa que a mí me dejó frío, porque en una reunión alguien le hizo una pregunta y William Eggleston le dijo, esa es la pregunta más estúpida que he oído en mi vida. O sea, yo me quedé así frío. Bueno, pues es que así es, o sea, es alguien que le importa un rábano la opinión de los demás, quedar bien con nadie, y entonces eso le da una libertad verdaderamente magnífica, enorme, desde el punto de vista fotográfico. Yo creo que es una primera gran enseñanza que nos puede dar William Eggleston, que es hacer nuestras fotografías como si nunca nadie las fuera a ver, como si no nos importara, que solamente lo que nos importe profundamente es nuestro propio trabajo, lo que estamos queriendo expresar con la cámara. Bueno, pues entonces William Eggleston empieza a ir a la universidad. Bueno, pasó por 5 universidades distintas, con eso les digo todo, ¿no? Fue a una, no le gustaba, se salía, no iba a clases. La verdad es que la universidad le tenía sin cuidado. Para él, la universidad no era una inversión de tiempo para poder convertirse en alguien importante en la vida. Para él, la universidad era un entretenimiento. Pero fue en la universidad donde volvió a retomar el tema de la fotografía y conoció a Tom Buchanan. No se emocionen mis amigos del grupo de Malta, no tiene nada que ver con la bebida espirituosa del Buchanan's, pero Tom Buchanan, estando en la universidad, le dice, oye, vamos a comprar una cámara. Y le dice, ¿cómo de que no? A ver, vente. Y se van y entonces compra una telemétrica, sobre todo para la gente joven. Esta es una cámara telemétrica. Esta es padrísima. Esta es una especie de clon de una Leica, pero no es una Leica, no es una Leica M, es una Yasuhara. Y esta es una cámara de colección muy especial porque dicen que es del fabricante de cámaras más pequeño del mundo. De hecho, hizo muy pocas, están numeradas, toda la historia. Maravillosas las cámaras, me encantan, son preciosas. Bueno, pues una similar a esta compró William Eggleston de marca Canon. Después William Eggleston dijo, no, ya abandonó la telemétrica Canon y se compró una Leica. Y entonces trabajó con este tipo de cámaras, que era el tipo de cámara que utilizó Robert Frank, William Klein, Cartier-Bresson, ¿no? O sea, es importante el formato de la cámara por la portabilidad y toda la historia. Y entonces, cuando empezó a utilizar la telemétrica, William Eggleston, si es que estaba pensando en William Klein, William Eggleston se maravilló de que la nitidez que él había visto alguna vez en el visor, ahora sí la podía obtener. Claro, él empezó a estudiar por su cuenta
empezó a buscar el tema de la técnica, etcétera. Fue fundamentalmente autodidacta, porque él mismo dice es que no había quien te enseñara fotografía y a él no le importaba la fotografía publicitaria ni cosas por el estilo. Entonces él a su aire fue aprendiendo, pero encontró esa precisión, esa nitidez que él quería. Bueno, estas son de las primeras fotos de William Eggleston. Se las pongo porque no son definitivamente demasiado conocidas, porque William Eggleston, su gran impronta en la fotografía fue el color. Entonces, este colorista fundamental, pues aquí nos está mostrando sus primeras fotos con su visión del blanco y negro. Vean que hay un tema que se repite mucho, que son coches. No me voy a meter demasiado en estas fotos porque el grueso de su obra está a color y hay muchas cosas que comentar. Entonces, pero estas fotografías de William Eggleston en blanco y negro son muy importantes porque aquí podemos ver las primeras influencias que tuvo William Eggleston. ¿Quiénes fueron las primeras influencias de Eggleston? Número uno, Walker Evans, súper importante. Ya yo creo que más o menos, no sé si hago un programa sobre Stephen Shore, sobre los New American Colors. Pero definitivamente uno que tengo que empezar a hacer pronto es el de Walker Evans. Porque Walker Evans es el primero que observa la cultura banal, la trivialidad de Estados Unidos, la americana que le llamaban, ¿no? Entonces, de Walker Evans toma esa parte, ¿no? El interés por lo cotidiano, por lo del día a día. Luego, otra de sus grandes influencias, y también fue por culpa de Tom Buchanan. Ahí se ve que el Buchanan era, ya ven aquello de que el que con lobos anda a aullar, aprende, ¿no? Entonces, cuando se junta con Tom Buchanan le da un libro de Cartier-Bresson y se maravilla William Eggleston. Y William Eggleston lo ha dicho en público y en privado. Su guanamatanga, su number one, su mero sensei es Cartier-Bresson. Eso es importante por dos cosas. Primero, porque va a haber cosas en las que va a seguir a Cartier-Bresson, pero a pie juntillas. Por ejemplo, William Eggleston jamás reencuadra una foto. O sea, foto que toma no la reencuadra, no la toca, muy al estilo de Cartier-Bresson. Y segundo, esto no tiene que ver tanto con Cartier-Bresson, pero es un tipo con un gran rigor porque nunca tira dos veces, nunca hace dos cuadros, nunca hace dos exposiciones de una sola foto, solamente de una sola escena, nunca hace dos fotos, hace una y tan, ahí se ven. Pero por otro lado, como vamos a platicar más adelante, se desmarca totalmente de Cartier-Bresson en otras cosas. Es más, es un desafío a Cartier-Bresson. Entonces, estas son dos influencias importantes. Otra influencia que no se debe desestimar en William Eggleston es Robert Frank, porque algunas de estas fotos incluso huelen bastante a Robert Frank. O sea, hay ahí también, vamos a platicar que hay una conexión importante con la escuela de los New Documents de Diane Arbus, Garry Winogrand y Lee Friedlander. Vamos a platicar que eran amigos, muy amigos, Eggleston y el querido Garry Winogrand. Bueno, pues entonces este es como un primer antecedente de cómo es que llega William Eggleston a la fotografía, cuál es su proceso, pero más importante es que empieza a querer experimentar. Pero hace algunas cosas que son unas estrategias que empiezan a ser inéditas. Nadie había hecho esto antes. Cuando yo digo, y se hizo el color. Y aquí son el trabajo que hizo William Eggleston a color. Y es una cosa súper extraña porque, pues vean, es así como un asador, ¿no? Nada extraño, unos muñequitos, foto con esta idea. Vean, pues un campo, un letrero ahí. Y quiero decirles dos cosas. Uno, el tema. El tema es muy importante. El tema en general, y no me refiero al el cartel, ¿no? En concreto, me refiero a lo cotidiano, a lo de todos los días. Este es un primer desafío muy importante de William Eggleston a la fotografía tradicional. Porque pensemos que en la fotografía de entreguerras, de las vanguardias, vamos a pensar entre 1920 y 1945 más o menos, la fotografía tenía que ser de un sujeto bello. Tenía que haber un sujeto que valiera la pena, excepcional, interesante. En cambio, William Eggleston le da la espalda a eso y hace fotografías de cosas absolutamente cotidianas, banales, triviales. Estas palabras son clave para poder comprender el trabajo de William Eggleston, porque él dice hacer una foto artística
hacer una gran foto no tiene nada que ver con el sujeto, tiene que ver con el ojo de quien está resolviendo, tiene que ver con su manera de querer mostrar el mundo. Entonces, esto es muy importante porque esa es una primera característica, los sujetos banales, ¿no? Unos muñequitos, etc. Y vamos a ver que se pone peor, ¿eh? O sea, estos son como los que están, que dicen, pues no está mal, pero hay cosas más banales, más triviales. Otra cosa es el color. Y vamos a platicarlo profundamente. Vamos a platicar cómo, es más, en una clase de color, esto es imperdible. Entender a William Eggleston es entender el papel del color en nuestra fotografía y en la fotografía contemporánea. Es súper, súper importante. Entonces, y vean el nivel de intensidad de estas fotografías, el nivel de intensidad del color. Nunca se había visto eso, nunca se había visto estos colores tan fuertes. Y no son casualidad. William Eggleston tuvo una técnica particular, que vamos a platicar más adelante de ella, para poder llegar a esto. Bueno, pues entonces vamos a seguir platicando un poco de la banalidad, de este gran tema, el gran tema de lo banal. Nada más quiero que vean estas fotografías de William Eggleston, de la banalidad. Una tina que no tiene nada de especial, el sujeto. Vean, un horno, un congelador, el refrigerador, la heladera, ¿no? Le dicen también. Vean, una chaqueta ahí colgada, un coche, un camión, ¿no? Basura. ¿Cómo se atreve a tomarle fotos a la basura? ¿Quién le importa la basura? Bueno, vamos a platicar un poco de esto. Esto es algo que me han dicho mucho, 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 y de una vez se los quiero comentar porque realmente importa. A veces creemos que no podemos hacer grandes fotos en nuestros espacios cotidianos. Que dice uno, bueno, pero es que pues aquí no estoy rodeado de nada interesante. Y les voy a platicar una anécdota súper rápida que creo que nos va a servir a todos. Hace algunos años yo hacía un programa de intercambio con alumnos de la Universidad Panamericana y alumnos de la Universidad de DePaul en Chicago. Entonces los alumnos mexicanos y su profesor, le hace yo, nos íbamos a Chicago a hacer fotografías y traíamos a chicos de DePaul de Chicago a México a hacer fotografías. Los chicos de Chicago, de la DePaul University, me decían, wow, es que México está increíble porque en Chicago no hay nada. ¿Y qué creen que me decían los mexicanos? ¡Wow! Qué bueno que nos vamos a Chicago, porque en México no hay nada! Claro, esta ceguera de taller es súper importante. Pensamos que nuestra banalidad no le importa a nadie. Y no es cierto. La prueba está en Instagram. Yo he hecho esta prueba y de verdad que se los digo. He hecho la prueba de decir, voy a hacer una fotografía que no tiene nada de interesante. Aquí del plato que acabo de comer está horrible, aparte el asunto porque ya está mi plato sucio. La voy a subir a Instagram y a ver qué pasa. Y empiezan a llegar likes. ¿Por qué? Porque eso que para nosotros puede ser aburridísimo, para alguien más es interesante. Yo les pongo un ejercicio, de verdad. A ver, piénsenlo. Imagínense que ustedes tienen su cotidianidad, su casa, su barrio, su ciudad, etcétera, y dicen, es que no tengo nada que tomar, es la cosa más aburrida del mundo. Ahora, piensen, no, hombre, es que si yo me fuera a Birmania, no, hombre, ahí sí estaría increíble. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a traer un fotógrafo birmano a tu ciudad, a tu barrio, a tu casa, y vamos a ver cómo resuelve tu casa, tu barrio, tu ciudad, tu cotidianidad. Te vas a dar cuenta de que va a haber muchas cosas que le van a llamar la atención que a ti tal vez jamás se te hubiera ocurrido pensar en tomarles fotografías. Entonces, hay un gran problema con la distancia fotográfica. También puedes llegar a Birmania y hacer unas fotos horrendas. ¿Por qué? Porque esos olores, esos acentos, todo eso increíble que estás oyendo y viendo y sintiendo a tu alrededor. Aparte está uno con el síndrome del perro bañado, ¿no? Ay, estoy en Birmania, ay, qué padre, y esto es increíble. Yo nunca pensé yo que iba a estar en este país tan interesante haciendo fotos. No, a ver, entonces, claro que esa emoción, transportarla con la cámara, asegurarte de que este instrumento frío pueda captar eso que estás pensando, los acentos, ¿cómo lo captas con la cámara? Los olores, ¿cómo los captas con la cámara? La música que estás escuchando alrededor, los acentos, ¿cómo los captas con una cámara de una fotografía fija? Si no codificas con este instrumento en este idioma, pues simplemente no va a ocurrir. Bueno, entonces, regreso al tema de la banalidad. La distancia es complicada. Cuando uno viaja a un lugar súper exótico, súper interesante, tiene que tener la frialdad de tratar de ver con más claridad y tratar de codificar la historia y olvidarse de esto que uno dice, ay, este lugar es increíble. Y a contrario sensu,
no tomar por hecho nuestra banalidad, sino decir, aquí hay algo interesante, en esta habitación hay algo interesante. Piensen nada más en esta serie maravillosa que hizo la maestra Graciela Iturbide sobre el baño de Frida Kahlo. Tuvo acceso al baño de Frida Kahlo, que estuvo cerrado años, un espacio muy pequeño, e hizo todo un trabajo. Hay hasta un libro que publicó la maestra Iturbide sobre el baño de Frida Kahlo y cómo lo resolvió doña Graciela. Entonces, la clave es que nosotros no demos por hecho esta banalidad, esta cotidianidad, del mismo modo que William Eggleston no lo está haciendo. Entonces vamos a volver a ver, ya me estoy aquí matando yo solo, vamos a volver a ver estas fotos. Claro, es una regadera, pero vean el encuadre natural, vean estos tonos monocromáticos verdes. No es una foto cualquiera, es una foto de un sujeto banal, pero esta no es una foto banal. Aquí es así, pero verdaderamente inmisericordiamente banal, no le importa. Entonces, ¿que no puedes hacer fotos de tu horno? Pues claro que puedes. De tu refrigerador, de tu congelador, claro que lo puedes hacer. Esto influyó de una manera poderosísima en la fotografía posmoderna. Gente como Wolfgang Tillmans, como Jürgen Teller, etcétera, muchos de esta idea la retoman. Y entonces, hoy por eso, la fotografía contemporánea tiene mucho que ver con esta banalidad, con estas exploraciones. Bueno, pues entonces vamos a platicar otra cosa importante. William Eggleston tenía una intención muy clara de hacer arte. Es más, de hecho, William Eggleston fue profesor de fotografía artística en Harvard y él diseñó el programa de fotografía artística en Harvard. Entonces, él quiere hacer arte, siempre lo quiso hacer, o sea, es una intención claramente artística, no es una intención nada más de la banalidad. Él quiere construir con lo banal, con lo trivial, arte. Bueno, pero entonces resulta que sus fotografías también se convirtieron en un documento, en un registro de el sur de Estados Unidos, concretamente de Memphis, de 1970, 1973, que fue la época en la que él fue muy activo. Entonces es al mismo tiempo un documento y al mismo tiempo arte. Esto es muy importante porque hay un antecedente interesante que es el de Eugène Atget, este fotógrafo francés que no tenía ninguna intención de hacer arte, que quería documentar, que simplemente, es más, su tarjeta decía documentos para artistas, ¿no? Ni siquiera se ponía el fotógrafo o se ponía artista, ¿no? Él quería hacer simplemente registros para que otros artistas pudieran tomar algunas, no sé, alguna referencia para hacer una vajilla, lo que quieran. Entonces, Atget no tenía ninguna intención artística, pero sus fotos son arte. Y William Eggleston no tenía ningún interés por hacer registros ni por hacer documentos, pero sus fotos son documentos. Entonces, aquí les hice un cuadrito para entender que en Atget hay un tema de documentar, pero que se trasvasa al arte. Y en Eggleston hay una intención de arte que se trasvasa a lo documental. Incluso aquí armé un pequeño cuadro que pueden ver, porque hay un tema que es el intencionalismo, que es decir, bueno, si el artista tiene intención de hacer arte, es arte. Pues no necesariamente. Puede haber cruces de miradas. ¿Qué pasa cuando yo digo, yo quiero hacer documentos y la gente lo observa como documento? Pues no hay problema. O yo digo, quiero hacer arte y la gente lo mira como arte, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con los entrecruces? ¿Qué ocurre cuando las miradas del autor son distintas de la mirada del espectador? Entonces siempre hay que recordar este tema de la arbitrariedad espectatorial, que es la subjetividad del observador. El observador va a alterar nuestras fotos, nos guste o no nos guste. William Eggleston no quería hacer documentos, pero hizo documentos. Y Eugène Atget no quería hacer arte, pero hizo arte. Entonces siempre hay que recordar que la fotografía por eso es maravillosa, porque es porosa, nunca es de estos, no es maniquea, no son sí o no, sino que siempre hay territorios que se encuentran, territorios que se imbrican. Entonces eso me parece que es muy importante al entender también a William Eggleston y recuperar esa faceta documental del sur de Estados Unidos. Para nosotros esta bandera no dice nada, pero ya les quiero contar en Estados Unidos qué significan estas banderas, ¿no? Vean, estos
no dejan de ser documentos de la década de los 70 y arte al mismo tiempo. Fíjense que les quiero leer una cita de algo que escribí, se las quiero leer textualmente. Eggleston logra penetrar en la superficie del mundo. Sus imágenes pueden parecer retratar la rutina vulgar, incluso despreciable, pero es con el paso de los años cuando recuperamos la importancia de los hechos y espacios cotidianos. Esta parte, ¿por qué quise leerles esto? Porque esto yo lo escribí tratando de explicar un poco cómo William Eggleston penetra más allá de la superficie del mundo, pero les voy a poner un ejemplo que me parece que que lo vamos a entender todos muy bien, porque es la cotidianidad. A ver, yo hoy veo una fotografía del metro de la Ciudad de México así atascado, lleno de gente, y me dan ganas de ponerme a llorar. Y les voy a decir por qué. Porque estamos en plena pandemia, donde no podemos acercarnos más de 1,5 metros, 2 metros a otra persona. Porque algo que puede ser tan banal como unos novios caminando por la calle hace un año, ¿qué les digo hace un año? Hace 6 meses. Y hoy es algo que ya no lo puedes ver, o que si lo ves dices, ay, esos se están agarrando, qué bárbaros, ¿cómo es posible? Se van a contagiar, cosas por el estilo. Entonces piensen cómo estas fotografías que hace 6 meses para nosotros eran lo más trivial, lo más banal, lo más despreciable incluso, te vas a la calle y ¿qué? Ahora son documentos, son memorias de algo que era increíblemente importante y que ha sido alterado por el virus. Entonces, vean cómo lo cotidiano puede cobrar una importancia. A la luz de lo que les acabo de decir, les vuelvo a repetir, es con el paso de los años cuando recuperamos la importancia de los hechos y espacios cotidianos. Esto es una gran visión de lo que tiene William Eggleston de documentar la vida diaria. Entonces, a ver, vamos a seguir viendo con esos ojos estas fotografías de lo cotidiano, de lo banal, de lo trivial en William Eggleston, de su vida, ¿no? Un coche con algo que parece un disco, ¿no? La portada de un disco, un árbol. Y aquí hay una cosa que me parece súper importante. No dejen de ver el nivel de saturación de las fotos. En esta foto es particularmente importante. Hoy, y esto también es algo que me parece importante del tema de William Eggleston y de la fotografía en general. Hoy estamos viviendo en un mundo hipersaturado de color. Los filtros de Instagram, los filtros del Photoshop y de todas las aplicaciones están generando un mundo hipercolorido. Pero este mundo hipercolorido no siempre fue así. Para empezar, en fotografía no siempre fue a color, evidentemente. Pero también el tema de la saturación del color que hoy nos gusta tanto, ese contraste, no existía igual antes de Eggleston. Eggleston empujó de una manera muy importante. Él quería un tipo de proceso que es el dye transfer, que hace que los colores sean increíblemente poderosos. Estas pantallas hoy nos engañan mucho. Les voy a decir por qué. Porque el nivel de luminosidad que tienen es enorme. Entonces, ¿qué pasa? Me pasa mucho con mis alumnos. Cuando los pongo a imprimir una fotografía, dicen, es que se ve fea, se ve como opaca. Pues es que sí es la fotografía. ¿Quieres una foto así de intensa como las que tenemos aquí? Pues tienes que hacer circo, maroma y teatro, una caja de luz, etcétera, porque de otra manera no se ve ese nivel de saturación. Y esto era algo que ya quería ver William Eggleston en 1973. O sea, esto es como muy importante en términos del antecedente de William Eggleston. Pues, ¿qué les parece si seguimos con el tema del color? Ya les había platicado que tenía William Eggleston dos grandes influencias. La influencia de Cartier-Bresson y la influencia de Walker Evans. Sus dos grandes referentes, sus dos grandes ídolos. Pero ¿quiénes creen que fueron los dos más grandes enemigos del color? Pues Walker Evans y Henri Cartier-Bresson. Entonces, o sea, ¿cómo? Pues sí, aquí les paso dos citas textuales que dice: el color es vulgar. Esto lo dijo Walker Evans. Y la otra, todavía más dura, y a ver si no nos andan ahí censurando por decir una palabrota, pero pues la dijo Cartier-Bresson, no la digo yo, Cartier-Bresson le dijo a William Eggleston: William, el color es una mierda. Así se lo dijo, tal cual. Es más, está puesto en piedra, ¿no? Ahora, ¿por qué se da eso? ¿Por qué estos dos grandes referentes de la fotografía desprecian de una manera tan tajante, tan agresiva al color? Bueno, a ver,
Déjenme hacer un paréntesis, porque si no entendemos esto, pues nos podemos perder un poco. Sobre todo la gente más joven que está apenas entrando al tema de la fotografía, creo que vale la pena pensar que el color no es algo demasiado reciente ni demasiado nuevo. Ya en 1861 se hizo la primera prueba de una fotografía a color. Aquí la tenemos, la de James Clerk Maxwell. Este listón, este ribbon, esta tafeta, es la primera fotografía, el primer experimento a color. Luego los hermanos Lumière hicieron procesos, y estamos hablando aquí de 1900, 1910, 1915, procesos a color. Entonces la fotografía a color no es nada nueva. Aquí pueden ver algunas fotografías de época, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a color. Es muy interesante, porque cuando uno ve estas épocas a color, se ven más reales, ¿no? Más cercanas. No se ven como algo así del año de la macarandanga, sino que sí se ve como algo importante en términos de cercanía. Entonces, el color no es nuevo. ¿Cuándo se estabiliza el color en fotografía? Cuando en 1935 dos compañías ya empiezan a hacen procesos fotográficos que ponen al alcance de todo el mundo el color, la fotografía a color, que fueron Agfa y que fue Kodak. Las dos, cada una desarrolló su propio sistema de color. Y entonces ocurrieron varias cosas. Para empezar, el color no siempre fue muy estable. La manera de generar las emulsiones de cada fórmula química resolvía el color de manera distinta. Entonces, algunas sobresaturaban los rojos, etc. Entonces, eso a varios autores no les gustaba nada. Que digamos que esta representación del color era muy rara, muy, muy alejada a veces de la realidad. Entonces, eso hizo que varios fotógrafos importantes como que no les gustara el asunto. Por otro lado, porque la fotografía a color se empezó a convertir en un sinónimo de publicidad en Estados Unidos. Entonces, el fotógrafo publicitario era el fotógrafo que pues hacía sus fotos a color, pero era mal visto. O sea, se le veía como un artista de segunda, ni siquiera artista a veces, simplemente como un tipo que pues, se dedicaba a hacer cosas para un tema mercantil. Entonces, ahí había un desprecio. Pero también el otro asunto es que el color es una capa tremendamente compleja, increíblemente compleja. Cuando uno empieza a pensar en el color desde el punto de vista fotográfico, le agrega complejidad. A ver, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero uno cuando empezaba a aprender fotografía, y estoy hablando de hace bastantes años, los queridos alumnos jóvenes y chicos jóvenes, pues de esto les va a sonar en chino, pero cuando uno empezaba a hacer fotografía, traías una cámara con un objetivo fijo, una focal fija de 50 milímetros, una película blanco y negro y una cámara totalmente manual, ni siquiera con exposímetro, y ya está. Y era maravilloso por una razón muy simple, porque no tenías tantas decisiones al alcance. En cambio, hoy, con un teléfono móvil, ¿qué ocurre? Pues que tienes diferentes longitudes focales, tienes color, y ya con esos dos ingredientes tienes para volverte loco en términos de complejidad. Entonces, por ejemplo, Cartier-Bresson, una de las claves por las cuales despreciaba tanto el color era porque el color le parecía increíblemente complejo. Y ya el que vivía en el mundo de la geometría, del instante decisivo y esto, agregarle otra capa que era el color, era un chip, llamémosle, totalmente distinto. Y entonces aquí, por ejemplo, Walker Evans más bien aludía a este tema de que el color podía verse vulgar porque no estaba bien resuelto, pero muchos fotógrafos todavía hoy, eso es atemorizante. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar en términos de colores complementarios, de una imagen monocromática. ¿Se acuerdan la de la bañera en verde? Pues es una imagen a color, pero monocromática, ¿no? Y vamos a ver cómo hay dominantes cromáticas en William Eggleston. Entonces, el color es un factor súper complejo que le agrega otras capas también de complejidad porque nos acercan todavía más a los sujetos. Es decir, como los van haciendo más, y en términos de iconicidad, son más parecidos al referente original, tendemos a pensar que es la realidad y no esta realidad filtrada a través de la cámara. Bueno, también una cosa importante es que William Eggleston desafió, del mismo modo que lo hizo un poco Diane Arbus, por eso son más o menos de la misma generación, estilos totalmente distintos, pero, por ejemplo, los dos desafiaron qué se podía y qué no se podía fotografiar. Por ejemplo, antes de Diane Arbus, a nadie se le hubiera ocurrido estarle haciendo fotografías a alguien con síndrome de Down. Y antes de William Eggleston, pues a nadie se le hubiera imaginado hacer fotografías de arte de un coche, ¿no? De la cajuela de un coche, de un cafecito, o de un chico que va en un supermercado, ¿no?
sujetos banales. Este anuncio, esto es muy del estilo de Walker Evans y de la americana, ¿no? De los anuncios. Vean, o sea, esta pared, vean además el nivel de estridencia de ese rojo y de esos amarillos, ¿no? Sujetos banales, sujetos que además ahora nos parecen interesantes por el paso del tiempo, pero que en su momento eran la cosa más aburrida del mundo. Y luego William Eggleston, vean, esto no es nada trivial. Aquí tiene una cámara de ojo de gusano, es decir, está poniendo la cámara en el piso. Y eso es así como Rodchenko y Larraín, el tema de picados contra picados, altura de cámara importaba, pues en William Eggleston hay que poner atención a eso, porque vamos a ver que algunas de sus más grandes fotos tienen que ver con eso. Esta es una posibilidad de que hice aquí. Vean, otro ojo de gusano, otra cámara baja, muy baja. ¿Cómo cambia? Y entonces aquí es una mezcla de una composición que es muchísimo más cuidada de lo que parece a primera vista. Estas no son fotos vernáculas. Vean, esta es maravillosa. Esta es maravillosa, no se me ocurre nada más feo. Esto ahora sí que es feo como coche por abajo, ¿no? Una cama abajo llena de polvo, unos zapatos y cámara baja. Claro, es algo que nadie se había atrevido a fotografiar. Entonces, como William Eggleston es tremendamente rebelde, le importa un rábano y hace esas fotos. ¿Y qué? Y las hace con una intención de hacer arte y de vender una de estas fotos en miles de dólares en una galería. Y si se vende o no se vende tampoco le importa, porque tiene el dinero para poder vivir. Aquí hice un pequeño cuadro que les quiero compartir después sobre todos los entrecruces de William Eggleston, que son complejísimos. Y eso es muy interesante porque es un autor que tiene que ver con Eugenia Jett, con Walker Evans, con el propio Cartier-Bresson, con Robert Frank, pero que a la vez se va relacionando temáticamente con Diane Arbus, con Gary Winogrand, con Lee Friedlander de los New Documents, eran amigos y eran parte de la generación, y luego con fotografía posmoderna, y ahí tenemos por ejemplo a Nan Goldin, por poner un ejemplo, luego el New American Color, que también está por aquí, representado por todos estos también dioses de la fotografía, Stephen Shore, Yael Meyerowitz, ¿no? Y también tenemos incluso la influencia que tuvo y que tiene todavía hoy William Eggleston con los cineastas, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un autor que abreva de una tradición fotográfica, pero que además influye, es muy interesante porque es de 360 grados lo que ocurre con William Eggleston. Viene desde arriba, tiene una influencia hacia abajo, él tiene paralelismos con sus pares y además influye hacia abajo. O sea, un fotógrafo redondo. Qué interesante, ¿no? Y quiero platicar de las grandes fotos de William Eggleston. Hay algunas de ellas que a mí siempre me han parecido fantásticas, interesantísimas, y otras que el propio público, la crítica, a lo largo de los años las ha ido considerando como el canon, como las fotos clásicas de William Eggleston. Esta a mí me parece fantástica, porque yo siempre platico en nuestras clases de fotografía sobre el tema de un fondo simple contra un sujeto o un motivo complejo. Y aquí todo es complejo. O sea, toda la fotografía está llena de texturas. Vean el contraste el patrón que hay atrás, con el patrón que tenemos floral en el sillón, con el patrón floral que tenemos de la señora, con las líneas orgánicas que tenemos de la hojarasca abajo. Todo es textura, textura, capa sobre capa sobre capa. Y el sujeto centrado. Esto es una cosa que le importa mucho a William Eggleston. Él con mucha frecuencia desprecia el tema de la regla de los tercios, de los puntos áureos, para centrar el motivo. Para él el centro de interés sí que es centro geométrico, ¿no? Esta fotografía complejísima, maravillosa. Otra fotografía de lo banal y no tan banal. Vean nada más el nivel de saturación de la fotografía, por un lado, el nivel de intensidad más que de saturación. Y por otro lado, vean cosas como, aquí tenemos al hombre con una pistola en la mano, ¿no? Entonces, caray, o sea, claro, en México eso nos asusta bastante porque sabemos que no se pueden tener armas, pero en Estados Unidos ya saben, es un derecho constitucional el poder armarte. Otra fotografía que me parece encantadora, interesantísima, por el sujeto, por la pose, porque verdaderamente es una fotografía que uno podría pensar que está sacada de un álbum familiar, es decir, que es de una fotografía vernácula, y que no lo es, que es una fotografía incluso con corte. Vean el corte en los pies, qué peculiar, ¿no? Pero es una fotografía increíblemente interesante, misteriosa, y que nos remite también a ese lenguaje del álbum familiar. Me encanta. Uy, esta, ¿qué les puedo decir? Cuando se las pongo a mis alumnos de primer semestre, se escucha en el salón el, oh,
por la saturación, por el sujeto, por la luz, por el color. Y es un tema tan sencillo. O sea, estás viajando en el avión, está entrando la luz a un cóctel y haces la fotografía. Vean nada más. Esta es probablemente la foto más conocida de William Eggleston, esta fotografía de un triciclo. Para empezar, imagínense esa fotografía en blanco y negro. ¿Funcionaría igual? Número uno. Número dos, ¿se acuerdan lo que platicábamos de la cámara en el piso, el ojo de gusano? Ahí está. Súper importante. Vean la geometría. De nuevo, el sujeto banal, el triciclo que dejó un niño por ahí. Esta es una de las grandes fotos de William Eggleston. Incluso curiosamente un coleccionista demandó a William Eggleston porque hizo una copia, porque William Eggleston hizo varias impresiones nuevas de esta fotografía. Y entonces el coleccionista dijo, oye, ¿qué te pasa? Le estás bajando el valor a mi colección porque estás haciendo nuevas copias. Y entonces el coleccionista demandó a William Eggleston y bueno, Eggleston ganó el juicio al final del día diciendo, pues yo puedo hacer las copias que a mí se me pegue la gana. Y si tú piensas que disminuyen el valor de tu pieza, pues hazle como quieras, ¿no? Bueno, otra fotografía que piensen, 1973 más o menos, este es un tío de William Eggleston con su chofer. Y recuerden lo que hemos platicado mucho de lo que significaban estas fotografías hacia finales de la década de 1960, principios de los 70, donde las relaciones raciales, la subordinación, casi, y piensen en el sur, o sea, no estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de la mera mata donde estaban los esclavos, donde se esclavizaba a los afroamericanos, ¿no? Entonces, claro que esto es una fotografía que habla de poder, que habla de subordinación, que además está vista desde los ojos del aristócrata, porque William Eggleston era un aristócrata. Esta otra fotografía es increíble. Vean nada más el nivel de saturación de esos azules, el sujeto, un Cadillac y aparte estas muñecas, el arreglo de las muñecas. Qué cosa fantástica, ¿no? Estas fotografías nos hacen ver el mundo de una manera distinta. Este es otro súper clásico de William Eggleston, esta fotografía del techo rojo. Vean también el nivel de saturación. Recuerden que es el dye transfer, este tipo de impresión que utilizaba. Bueno, yo no sé, igual y maestrazos como el maestro Figueroa, Gabriel Figueroa o el maestro Hinojosa, pues igual saben si todavía se pueden hacer fácilmente dye transfers. Pero pues me late que no, porque los químicos y todo esto cada vez son más escasos. Bueno, pues entonces vean la composición, vean el contraste de los cables, el foco, vean la geometría, estos triángulos que se están formando por todos lados. Vean, piensen en esta composición simplemente en términos de triángulos. Este triángulo de aquí, este triángulo de acá, este triángulo de acá. Y luego por ahí un póster, ¿no? Que dicen, ¿no? ¿Qué hace eso ahí? Qué interesante esta manera de ver la cotidianidad. Bueno, estas son algunas de las grandes fotografías de William Eggleston. Como les platicaba, aquí está con Garry Winogrand, porque fueron super cuates, ¿no? Fueron grandes amigos. Y entonces, les platico una cosa rápida. Importa mucho porque en estos New Documents, que son Lee Friedlander, ya hablamos de él, Diane Arbus y Garry Winogrand, estuvieron en la exposición que hizo John Sharkovsky en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA. Bueno, en esa colección no estaba y no entró William Eggleston, pero le encantaba a John Sharkovsky el trabajo de William Eggleston. Entonces, en 1977 hizo una exposición que se llamó William Eggleston's Guide. Y de esta exposición salió este libro. Ahorita platicamos más del libro de la semana. Pero lo importante es que fue una exposición increíblemente criticada. Este Sharkovsky dijo que era una exposición de fotografías perfectas. El curador dijo, es una exposición de fotografías perfectas. Y uno de los críticos dijo, sí, perfectas, perfectamente banales, perfectamente horribles, perfectamente basura. Así lo pusieron los críticos del New York Times, de todos los periódicos importantes en Estados Unidos. El rechazo fue frontal al trabajo de William Eggleston. Porque la fotografía artística era considerada únicamente la fotografía en blanco y negro. Si era fotografía a color, no se consideraba arte. Y ese es uno de los inmensos aportes de William Eggleston, el darle a la fotografía a color un lugar, un espacio para decir, sí es arte. ¿Cómo de que no va a ser arte? Y eso ahora, en el siglo XXI, después de Eggleston, llega el posmodernismo, hay una oleada inmensa de fotógrafos ya trabajando a color, como pueden ser Nan Goldin, por ejemplo, es una de las grandes influencias de Eggleston,
y ya está trabajando totalmente a color. Es más, hoy por hoy, muchos de los fotógrafos jóvenes se preguntan más bien, bueno, ¿por qué blanco y negro, no? O sea, porque dan por hecho el color. Pero eso no ocurría antes de William Eggleston. Entonces, esta exposición y este libro fueron cruciales. De una vez, y antes de que se me olvide, los libros de la semana que quiero recomendar, y aquí les quiero hacer un anuncio así vil, descarado y terrible, que es, ya se publicó mi 7º libro que se llama Grandes de la Fotografía. No es casual que nuestro programa de hoy se llame Grandes de la Fotografía, con donde lo que hago es generar biografías de grandes fotógrafos en una página en formato de historieta. Yo escribí, pero también hago los dibujos. Y aquí, pues desde luego, ¿a quién creen que incluí? Pues nada menos que a nuestro querido William Eggleston. Entonces, si ustedes quieren ver esta, y además ahí también con recurso digital, ya saben, le ponen el QR. El libro está disponible en físico y en digital. Lo pueden comprar en Amazon España, Amazon México, Amazon Estados Unidos. Y si quieren el libro en físico en la Ciudad de México, les llega el otro día a través de impresora múltiple. Les dejo después los links para que lo puedan comprar si es que eso les parece interesante. Entonces, mi último libro, mi más reciente libro, nunca me gusta decir el último libro porque pues esperemos que salgan más, ¿no? Pero mi 7º libro, aquí está William Eggleston platicándoles un poco en una página quién fue este gran fotógrafo. Entonces, si pueden comprarlo, pues creo que les va a gustar mucho el libro. Entonces, primer libro de la semana. Mi libro, ahí se los pongo a su consideración. Segundo libro de la semana, pues no lo puedo traer porque es William Eggleston Guide. ¿Por qué? Porque lo tengo en la oficina y pues entonces no puedo traerles el libro de la semana. Pero si pueden, consíganlo. Todavía se vende, no es una cosa así tan rara de conseguir. A lo mejor en Amazon España, en Amazon Estados Unidos sí se consigue, en México no es fácil de conseguir. Pero William Eggleston's Guide es el libro de William Eggleston, la referencia. Cómprense ese. Y uno que sí es fácil de conseguir casi en toda Iberoamérica, en España desde luego, es este que se llama William Eggleston Retratos. Este es de La Fábrica y es un libro que, pues obviamente, como su nombre lo indica, es una recopilación con muy buenos textos, por cierto. Vale bastante la pena este libro en términos de la discusión que se hace. Abarca los retratos y fotografías de personas de William Eggleston desde que hacía fotografía en blanco y negro y luego ya pasa a los retratos así en un género estricto, el retrato estricto, y luego exploraciones de fotografías que ya empiezan a entrecruzar lo vernáculo. Vean nada más el nivel de saturación de esta fotografía, qué hermoso, ¿no? Entonces, este libro no es tan difícil de conseguir, creo que nos da una mirada que vale también mucho la pena a William Eggleston, esta otra faceta que es la de los retratos, la de la fotografía de personas, que me parece que también vale mucho la pena. Entonces, William Eggleston Guys y Retratos William Eggleston son dos libros, los dos libros que pueden utilizar de encontrar interesantes de William Eggleston, y ya saben, el libro Grandes de la Fotografía para el que guste. Vamos a ver algunas otras fotografías de Eggleston. Ahora ya entendemos más su lógica. Vean, esta fotografía es totalmente monocromática, excepto por estos detalles, ¿no? Vean esto, este rojo. Y vean el cuidado que tiene William Eggleston con la luz rasante. Vean este encuadre. Aquí sí, este es como para decirles a un alumno, mira, la regla que te dijeron de la ley del carnicero, de no cortar, que te importe un rábano. El tema de no tomar espaldas también, que no te importe, ¿no? Vean el nivel de transgresiones que tiene William Eggleston. Pero estas fotografías son impresionantes. Vean el eco de los amarillos por todos lados. Es una fotografía fundamentalmente monocromática. Amarillo, amarillo, los reflejos amarillos y el azul, que es el color complementario del amarillo, aquí en la esquina. O sea, esto no es trivial, déjenme decirles. Esta también, luz rasante. Los cuadros, ¿se acuerdan también de los coches de Lee Friedlander? Bueno, pues también este es un tema importante. Esta me encanta, ¿no? Esta fotografía, este patrón atrás. Cuando uno ve las fotografías de William Eggleston y se las imagina en blanco y negro, se da cuenta de cómo estas fotografías perderían todo, ¿no? Todo su encanto. Serían diametralmente distintas si no estuvieran a color. Entonces, el color en William Eggleston es una parte esencial de su lenguaje, de su dialecto, de su manera específica de hacer fotografía. Y aquí tenemos a William Eggleston, un retrato de este fotógrafo fundamental.
que tiene mucho que enseñar. Pero bueno, William Eggleston es un fotógrafo que cambió la manera de entender a toda la fotografía, de darle una legitimación al color, de comprender cómo los temas triviales pueden convertirse en algo monumental a través de la mirada, de ese filtro cultural que es el fotógrafo. Y es una oportunidad para repensar nuestro mundo, para volver a ver, para apreciar el color, para entender la luz y para estar atento a esa propiedad de la luz que a veces se nos olvida. A veces solamente estamos pensando en luz dura, luz suave, mucha luz, poca luz, pero a veces se nos olvida que el color de la luz es importante. Y en las fotografías de William Eggleston vamos a encontrar mucho estos atardeceres, esta hora dorada que hace que la luz se vea absolutamente maravillosa. Entonces William Eggleston nos hace recuperar nuestra cotidianidad. Yo de verdad les sugiero que se pongan a hacer fotografías, piensen en William Eggleston y vean su mundo, vean, y no me refiero a que se vayan a Birmania, vean su habitación, el cuarto de baño y hagan fotografías con el celular, como ustedes quieran, con el teléfono móvil, con la cámara, con lo que ustedes gusten y jueguen a esta idea de capturar el color, de aportar algo a través del color. Por ejemplo, el trabajo de mi queridísimo Alfredo de Stefano a colores, absolutamente maravilloso, véanlo. Busquen otros referentes del color. Yo creo que a ver si la semana que entra platico de Stephen Shore, que es otro de los grandes coloristas, que también retoma lo cotidiano, lo mundano, de una manera muy especial y que tiene también su propio lenguaje. Entonces William Eggleston me parece que sí, que es uno de estos fotógrafos referentes, que gracias a él podemos entender y podemos saber cómo es que se cambió totalmente la fotografía ya a un momento genuinamente posmoderno. Si Robert Frank empuja como un primer impulso el posmodernismo, con William Eggleston verdaderamente ya el posmodernismo obtiene carta de ciudadanía en el momento fotográfico. Entonces, una manera de entender a la fotografía y de entender los temas y los sujetos de lo que está ocurriendo en el arte contemporáneo, en la fotografía contemporánea de hoy, es William Eggleston. Y es un autor que desde luego entra por los ojos, enamora y que nos va a permitir entender a otros fotógrafos como, ya les decía, Tillmans, Teller, etc. Hay el propio Gregory Crewdson. O sea, son otros autores que nos va a abrir una puerta maravillosa que de otro modo hubiéramos un poco pues, como quedado por hecho, decir, pues sí está bien, pero no sé. Y también nos va a poder ayudar a entender mejor por qué en el cine se resuelven ciertas cosas en el color como se resuelven hoy en día. Bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado. Les mando muchos saludos. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana, ya saben, el jueves, ahora en lugar de los miércoles, pero aquí voy a estar con muchísimo gusto. Hasta pronto. Cuídense mucho. Bye bye.